Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 310. Leeré el primer verso. Canta fiel, dichosa grey, gloria a Cristo nuestro Rey. Vuelve al mundo la verdad, al nacer el Salvador. Ángel y hombre entonan ya claros himnos de loor. Oye el canto celestial, paz y buena voluntad. Canta fiel, dichosa grey, gloria a Cristo nuestro Rey. Himno número 310. Leeré de la Biblia. Proverbios. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor el Señor el mal evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Oremos por esta congregación primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 2. De gloria, día nace, del mundo al despertar. Heraldos de la aurora empiezan a brotar. En lóbregos parajes brilló la claridad, disipa las tinieblas el rayo de verdad. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts.
Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. El miércoles tenemos servicios los domingos. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. Para obtener más información, visiten nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Ahora estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas.
sostendrá. Dios a sus ángeles ya les ordenó que te cuiden en tu caminar, te sostendrán en sus manos y tu pie nunca de tropezar. Y él te llevará en sus alas, con su aliento te animará, resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. En sus manos, el Señor te sostendrá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, se corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 48 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es verdad. El texto áureo es de Deuteronomio. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La lectura alternada es de Salmos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios.
Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Leeré de la Biblia. Salmos. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Para comprender la realidad en el orden del ser, en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo que realmente es. El espíritu, la vida, la verdad, el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto pertenecen a Dios. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida es reflejada en la existencia, la verdad en la veracidad, Dios en la bondad, las cuales imparten su propia paz y permanencia. En la ciencia, la verdad es divina y el Dios infinito no puede tener desemejanza. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la vida, la verdad y el amor infinitos. Salmos. Bueno y recto es Jehová. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Juan, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta, ¿qué es la verdad?, es contestada mediante la demostración, sanando tanto la enfermedad como el pecado. Y esta demostración enseña que la curación cristiana confiere el máximo de salud y produce los mejores hombres. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre del Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. La pregunta, tanto entonces como ahora, era, ¿cómo sanaba Jesús a los enfermos? Su respuesta a esta pregunta fue rechazada por el mundo. Él recurrió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es, ¿quién o qué es lo que así se identifica con la expulsión de los demonios y la curación de los enfermos? Ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Anhelando ser comprendido, el maestro preguntó nuevamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Con su impetuosidad usual, Simón contestó por sus hermanos, y su respuesta expuso una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es, el Mesías es lo que has proclamado, el Cristo, el Espíritu de Dios, de la verdad, la vida y el amor, que sana mentalmente. Antes de esto, el impetuoso discípulo había sido llamado solo por sus nombres comunes, Simón Bar-Jonás o hijo de Jonás. Pero entonces el maestro le dio un nombre espiritual en estas palabras, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el significado de la palabra griega Petros o piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el mundo de los muertos o el sepulcro, no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús proponía fundar su sociedad no en el Pedro personal como un mortal, sino en el poder de Dios que estaba detrás de la declaración de Pedro acerca del Mesías verdadero. Entonces le fue evidente a Pedro que la vida, la verdad y el amor divinos, y no una personalidad humana, era el sanador de los enfermos y una roca, un fundamento firme en el reino de la armonía. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y curación. Primero, en la lista de los deberes cristianos, Él enseñó a sus seguidores el poder sanador de la verdad,
y el amor. Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. La enseñanza y la práctica de la verdad realizadas por Jesús entrañaban tal sacrificio que nos obligan a admitir que el principio de estas era el amor. Ovejas, inocencia, naturaleza inofensiva, aquellos que siguen a su guía. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. La adoración exteriorizada no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sentida, ya que Él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es posible, sí es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que entiende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino hacia esta verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina, como fue enseñada y demostrada por Cristo Jesús. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo,
alimentando a los hambrientos y dando agua viva a los sedientos. Primero de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Segunda a los Corintios. ¿Y dónde está el espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Hechos. Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su estandarte está el lema inspirado por el alma: la esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir el amor divino. ¿Qué es este supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es opuesto al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Un conocimiento del error y de sus operaciones debe preceder aquella comprensión de la verdad que destruye el error, hasta que todo el error mortal y material finalmente desaparece y la eterna verdad, el hombre creado por el Espíritu y del Espíritu, es comprendido y reconocido como la verdadera semejanza de su Hacedor. Cuando llegamos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el Espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material puede impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos el error. Debieras tratar la enfermedad mentalmente de la misma manera que tratarías el pecado, excepto que no tienes que decir al paciente que está enfermo, ni dar nombres a las enfermedades, porque tal curso aumenta el temor, el fundamento de la enfermedad, e imprime más profundamente el cuadro mental erróneo. La medicina del científico cristiano es la mente, la verdad divina que hace libre al hombre. La victoria estará del lado del paciente solo cuando la mente inmortal, mediante el Cristo, la verdad, subyugue la creencia humana en la enfermedad. La curación científica tiene esta ventaja. La curación científica tiene esta ventaja sobre otros métodos, que en ella la verdad controla el error. De este hecho surgen sus efectos tanto éticos como físicos. Mediante los argumentos verídicos que emplees, y especialmente por el espíritu de verdad y amor que abrigues, sanarás a los enfermos. Salmos. Alabad a Jehová, naciones todas,
Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Marcos. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Primero de Juan. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. Aprenderás que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a ti mismo. La primera exigencia de esta ciencia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mí es el Espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto: no tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. Un único Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aniquila la idolatría pagana y la cristiana, todo lo que está errado en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Equipara los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Con un único Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una única mente, y siendo esa Dios o el bien,
La hermandad del hombre consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Segundo de Samuel. Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Segundo de Tesalonicenses. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Segunda de Juan. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. De Dios Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. La gracia y la verdad son mucho más potentes que todos los otros medios y métodos. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, la verdad. Si desean hacer una donación, le pedimos su colaboración con una distancia social. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia. O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web de Tercera Iglesia, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad, más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree recibirá su potestad. Himno número 12.
leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de primera de Juan, tercer verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Amén.